La visión que recibí me conquistó y me hizo renunciar a lo que soy. Aunque no la pueda entender, ni en palabras dar a conocer, no me puedo resistir a lo que vi. Lo que eres, Dios, desea ser en mí. En gloria me harás parte de ti. Me entregaré, nada me impedirá luchar contigo. Y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. Contigo, y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. En gloria, en gloria, en gloria. Amén. Señor Jesús, aleluya, amada iglesia, muy buenas noches. Todos los hermanos que están ya conectándose, damos la bienvenida. Hermanos, es de gran bendición poder estar en esta reunión ministerial para disfrutar de la palabra profética. Entonces usted que está conectándose, vaya comentando, hermano, dándole me gusta al video. Como siempre hemos dicho en las reuniones anteriores y durante todo este tiempo que hemos estado en YouTube, hermano, no olvide suscribirse al canal de la iglesia, porque cuando lo hacemos, eso también genera que el contenido de las reuniones llegue a más personas. Incluso hermanos que no están aquí en la ciudad pueden verlo donde estén de vacaciones o donde estén de descanso. Hermano, hemos terminado ya un año
Damos gracias al Señor y hermanos, continuamos avanzando. Las reuniones no se han parado a pesar de todo el distanciamiento, todos los protocolos. Hemos seguido. El año pasado, desde el mes de la última semana de octubre, el último domingo de octubre iniciamos las reuniones, ya llevamos 2 meses. Este primer domingo del año nos reunimos, hermanos. Ha sido una gran bendición. Seguimos perseverando hasta el fin. Amén. El Señor, hermano, nos está llamando a su reino y a su gloria. Amén. Entonces, hermanos, como estamos en la reunión ministerial, donde el Señor, a través de sus siervos, usa para dar la aplicación práctica de la palabra. Entonces, nosotros ya estamos en esta serie de Primera y Segunda de Tesalonicenses, que Dios nos llama para su reino y gloria. Hermano, y estamos viendo el primer tomo que se llama El Poder del Evangelio. Y ya hemos disfrutado 2 semanas y esta es la tercera semana que el Señor nos está dando, que tiene por título una visión panorámica. Entonces, hermano, el Señor nos hablaba esta semana que nosotros, para poder, hermano, disfrutar de estas 2 cartas, no de una manera viva, de una manera que produzca vida en nosotros y el resultado que el Señor quiere, necesitamos tener esta visión panorámica de cuáles fueron los aspectos de la iglesia en Tesalónica, cuáles fueron los aspectos por los cuales Pablo escribió estas cartas y el ambiente que estaba en esa región donde Pablo escribió estas cartas. Entonces el Señor nos hablaba a través de su profeta que si nosotros tenemos esta visión panorámica, esto, hermanos, va a ser vivo, esta palabra va a ser viva en nuestro vivir. Va a ser, hermanos, que la iglesia sea un lugar confortable para las personas nuevas que van a llegar. Amén. Entonces, hermanos, para dar continuidad, el Señor nos dio unos versículos que están en Primera de Tesalonicenses, del capítulo 1, el versículo 1, el versículo 3 y del 5 al 10. Hermanos, esa es la visión de panorámica que el Señor quiere que nosotros tengamos hoy, cuando nosotros vamos a la palabra profética unida a la Biblia, hermanos, para recibir la revelación del Señor. Amén. Entonces, hermanos, para nosotros tener, hermanos, esta percepción, necesitamos saber el contexto de la época y el ambiente en el que Pablo estaba en Tesalónica. Nosotros, hermanos, sabemos que el ambiente que estaba predominaba el Imperio Romano, que ya estaba muy débil en ese momento, pero aún así, hermano, Pablo llegó allí a Tesalónica. Hermano, pero ellos, antes de llegar a Tesalónica, como vemos en Hechos 17, del 1 al 3, nosotros vemos que ellos, hermanos, salió Pablo y Silvano. Y nosotros posteriormente sabemos que Timoteo se unió a ellos. Pero ellos salieron, hermanos, primero fueron de Antioquía, salieron a Filipos. Y de Filipos pasaron por las iglesias y la región de Galacia y Capadocia. Y llegaron, hermanos, a la región de Europa, donde está ubicada Tesalónica. Hermanos, eso, como ya mencioné, eso está en Hechos 17, del 1 al 3. Ellos, hermanos, cuando estuvieron ahí en Tesalónica, hay un registro que pasaron por lo menos 3 semanas, pero bajo la revelación de la palabra, los hermanos nos han mostrado esta luz que probablemente eso fue mucho más tiempo. Tal vez fueron 3 meses, 6 meses, pero, hermano, lo importante fue que el apóstol Pablo, hermano, logró hacer este trabajo con la iglesia en Tesalónica, llevando a los hermanos a tener un vivir, hermanos, que fuera modelo para muchas iglesias. Amén. Entonces, hermanos, Pablo allí cuando estaba en Tesalónica, ¿qué habló Pablo a los tesalonicenses? Recordemos que él fue a las sinagogas, porque no había otro lugar, de la sinagoga de los judíos, para hablar el evangelio y discutir, entre comillas, las escrituras. Ahí, hermano, ¿qué habló Pablo? Pablo habló acerca de la resurrección, del reino del Hijo de Dios, que en la época era sensible para el Imperio Romano hablar sobre eso, de que en el futuro vendría un rey, hermano, que regirá con vara de hierro las naciones. Para ellos eso era bastante confuso y lo cual iba a causar, hermanos, confusión entre el pueblo. Pero, hermanos, gracias al Señor que esta revelación llegó a nosotros también. También la mayoría de los griegos que fueron salvos, hermanos, eran griegos piadosos que estaban en la sinagoga, judíos de alto nivel,
social y mujeres. Por eso Pablo quería estar allí, porque había hermanos idóneos que pudieran recibir la palabra. Amén. Él duró ese tiempo ahí. Amén. Hermanos, esto es como el sobrevuelo que hemos tenido de la primera carta a los Corintios. Esta semana los hermanos que van a continuar compartiendo, vamos a profundizar sobre la primera carta a los Corintios. Hermanos, esa visión panorámica muestra las circunstancias que el apóstol Pablo vivió con sus compañeros. Hermanos, a pesar de que la cultura y la religión fueron obstáculos para que el evangelio avanzara, hermanos, porque los judíos y los griegos se oponían. Pero, hermano, por eso la conversión de los tesalonicenses, hermano, tuvo tal repercusión entre las iglesias. Oh Señor Jesús. Hermanos, así, hermano, Pablo constituyó un organismo vivo que fue la iglesia en Tesalónica. Hermanos, hoy el Señor, hermano, quiere producir eso también en nuestro medio. Hermanos, un organismo vivo, que la iglesia sea un ambiente, hermano, donde todas las personas puedan ser recibidas con amor. Amén. Hermano, allí nosotros podemos terminar concluyendo que nosotros, hermanos, Pablo produjo entre él un compañero que fue Aristarco, como lo vemos en Hechos 24 y Colosenses 4:10. Hermanos, un compañero que estuvo con Pablo, que fue un compañero útil en la obra y en el ministerio, y que contribuyó, hermano, con Pablo. Oh Señor Jesús. Hermano, que el Señor nos lleve a trabajar en nuestro vivir, para que nuestro vivir también sea un modelo, así como lo fue la iglesia en Tesalónica. Entonces los hermanos que continúan nos van a ayudar, hermanos, con el desarrollo de esta visión panorámica, y que nos van a llevar a tener ese vivir que repercute, hermano, en todos los que están a nuestro alrededor. El Señor los bendiga. Jesús es el Señor. Aleluya, Jesús es el Señor. Gracias al Señor por esta visión panorámica que el Señor nos amplió a través de nuestro hermano José. Podamos seguir, hermanos, unidos al hablar presente, a la palabra profética. Y sabemos que en la iglesia en Tesalónica el Señor utilizó el apóstol Pablo, como el hermano compartía. Hermano, fue una bendición esta palabra que estuvo llegando, hermano, a nuestros hermanos. Pablo predicó el evangelio, ¿cierto?, en la sinagoga, en la iglesia en Tesalónica, y sabemos que fue de mucha bendición, pero también hubo una oposición de parte de los judíos y de parte de los griegos. Oh Señor Jesús, hermanos, sabemos que la obra del Señor tiene oposiciones, van a haber situaciones, dificultades, pero gracias al Señor porque el Señor avanzó. Hermanos, los judíos, nosotros sabemos que ellos rechazaron al Señor Jesús. Y aquí vemos que ellos contrataron a hombres malos. El Señor nos muestra a través de Hechos 17:5, dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jackson. Entonces, hermanos, vemos la fuerte oposición que había en la iglesia en Tesalónica para que no se predicara el evangelio del reino. El Señor utilizó al apóstol Pablo para predicar el evangelio en esta ciudad. Hermanos, gracias al Señor porque hoy, hermanos, el Señor nos ha llamado a nosotros. El Señor quiere perfeccionarnos para que sigamos adelante. Hermanos, percibimos que en la iglesia en Tesalónica sabemos que había hombres malos que perseguían a los hijos de Dios. Oh Señor Jesús, pero hoy el Señor cuenta con usted y conmigo para seguir avanzando frente a las dificultades que se presentan. Nosotros podamos avanzar. Por otra parte, hermanos, vemos que los griegos también, ellos se oponían. Ellos tenían una religión o eran politeístas. Ellos tenían varios dioses y se beneficiaban a través de ellos, a través de la idolatría. El Señor quería a través de esta predicación que ellos dejaran todas estas cosas, la idolatría, la envidia, los celos que había en esta ciudad que rondaban en la iglesia. El Señor quería eliminar todo esto. Gracias al Señor porque hoy el Señor dice que además de muchos dioses que había el Dios desconocido. Amén. Ese Dios, hermano, el único Dios, Jesucristo,
el cual nosotros hoy creemos, en el cual nosotros obtenemos, hermanos, la salvación, obtenemos todas las bendiciones de Dios en Él, solamente por creer en el Señor. Gracias al Señor porque esto fue lo que presentó el Señor a través del apóstol Pablo, el Evangelio a ellos, hermanos, y también hubo un resultado. Gracias al Señor por este resultado. Oh Señor Jesús, hermano, el Señor, a través de esta predicación, Pablo consiguió que muchas personas creyeran al Señor, se unieran a Él, hermano, para seguir llevando este Evangelio a muchas personas. Sabemos que esta oposición produjo ciertas persecuciones entre los hermanos. Muchos no podían hacer negocio, no podían trabajar porque estaban unidos al Señor por muchas situaciones que estaban pasando en esta ciudad. Entonces, para finalizar, quisiera leer, busquemos 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Voy a leer, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Gracias al Señor porque hoy nosotros podemos ser imitadores. Hermano, gracias al Señor porque tenemos hoy hombres modelos al frente, apóstoles, siervos del Señor, que son imitadores para que nosotros podamos proseguir, avanzar. Estamos viviendo tiempos difíciles, persecución de pronto no tanto, pero situaciones de pandemia, tenemos muchas tribulaciones, situaciones en los hogares, familias, hogares destruidos, pero en medio de tanta tribulación que había en la iglesia en Tesalónica, ellos pudieron avanzar. Hermanos, la fe no decayó en ellos, ellos prosiguieron hacia la meta, unidos al encargo, unidos a la meta del Señor. Dice, y recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación. Oh Señor Jesús, con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Oh Señor Jesús, hermanos, que nosotros podamos ser esos imitadores, hermanos, que podamos ser llenos del Espíritu, con alegría, con gozo. Hermanos, el Espíritu trae alegría, trae gozo, trae paz a nuestras vidas. Gracias al Señor porque hoy nosotros podemos contar con Él, podemos contar con la palabra profética. Oh Señor hermano, tenemos la iglesia donde podemos ser edificados. Hoy el Señor quiere que nosotros podamos conectarnos, entrar en esa conexión con el Señor. Sabemos que tenemos oposiciones, tenemos dificultades. Hermanos, sabemos que al principio hubo esa desconexión con el Señor, pero hoy el Señor a través de la palabra profética no ha fallado, gracias al Señor. Estamos muy regocijados porque el Señor cada día continúa hablando y esta palabra nos perfecciona, nos une al hablar presente, nos lleva a conectarnos con el Señor. Oh Señor Jesús, hermanos, que podamos salir de nosotros mismos, de nuestra mente. Muchas veces esa es nuestra oposición. No tenemos de pronto personas así matándonos o obligándonos. Nuestra mente muchas veces se opone, hermanos, a la predicación, porque esto, porque aquello, porque el comportaje dinámico. Y el Señor nos lleve a arrepentirnos, el Señor nos lleve a buscar la guía, la dirección. Oh Señor Jesús, la religión también se opone. Hermanos, las redes sociales también nos impiden que nosotros podamos estar conectados, disfrutando de la palabra, nos roban el gozo, la alegría, pero gracias al Señor porque hoy el Espíritu se está moviendo en medio de usted, en medio nuestro, que podamos seguir unidos a la palabra del Señor. Entonces, continúa con el encargo de nuestro hermano Heiner Ballesta, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Señor los bendiga, hermanos. De verdad que siguiendo el mismo encargo que el Señor está trayendo a través de sus profetas, hermanos, nosotros estamos viendo esta visión panorámica, cómo Pablo fue ayudado por el Señor y el poder del Evangelio, cómo lo llevó a ganar a muchas personas, griegos, judíos, fueron también pocas mujeres nobles de aquella época. Hermano, cómo el poder del Evangelio lo pudo ganar a ellos. Y hoy sabemos que este poder del Evangelio nos está ganando a cada uno de nosotros. Gracias al Señor porque
la influencia que tuvo Pablo en aquella época fue de gran impacto. La parte positiva y en la parte negativa, porque en la parte negativa hubo mucha oposición de los griegos, judíos, aún del Imperio Romano. Pero hermano, algo que me gustaba de Pablo y que de verdad quiero imitarlo, así como nuestro hermano leía 1 Tesalonicenses 1:6, de que necesitamos ser imitadores del Señor. Pero hermano, gracias al Señor porque Pablo fue alguien que persistió en predicar el Evangelio, no descansó, siguió hablando a través de que hubiera un ambiente negativo, de oposición, de contradictoria. Él no desistió de predicar el Evangelio. Eso me ayuda a mí, hermano. A usted necesita ayudarlo también a que no dejemos de predicar el Evangelio, no nos cansemos, sigamos hablándole al vecino, sigámosles hablando a nuestros parientes. Hermano, ellos a través del poder del Evangelio pueden ser transformados y ganados por el Señor. Por eso, gracias al Señor, como los hermanos están hablando, aquella época había la cultura y la religión griega, como ellos los griegos tenían mucha idolatría, para cada cosa tenían un ídolo. Entonces era algo fuerte, hermano, que se veía en esa época. Y Dios nos está ayudando a nosotros a limpiarnos de cualquier cultura que tengamos, de cualquier religión que haya en nosotros, hermano. A través de esta palabra que usted y yo estamos disfrutando, Dios nos está limpiando. Hermano, estamos siendo más salvos, lo digo por mí, hermano. Este hombre que está aquí hablándole a ustedes necesita más de este evangelio, necesita más disfrutar de esta palabra, y de verdad que el Señor nos ayude a ser fiel a esta palabra profética. Así como fue Pablo fiel, nosotros necesitamos ser fiel a esta palabra. Hermano, y me gustaba este versículo que el Señor daba, 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Quiero leérselo para que ustedes vean de cuánta influencia había en aquella época. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermano, este era el Dios que predicaba Pablo en aquella época, un Dios vivo y verdadero. El único Dios que usted y yo disfrutamos hoy. Este es el Dios, decía Pablo, que era el Dios de la vida, el Dios que ellos respiraban. Era este Dios, era el Dios todo, el que podíamos ver nosotros. Por eso, hoy nosotros, a través de esta palabra profética, estamos disfrutando al único Dios verdadero. Hermano, gracias al Señor, porque esta época que se originó en Tesalónica, este ambiente, hermano, fue un ambiente donde Pablo ayudó a los tesalonicenses. Ya los hermanos van a continuar desarrollando este encargo, donde el Señor mostró a la iglesia que era un organismo vivo. Hermano, gracias al Señor, porque todo lo que pasó en esta época de Tesalónica nos sirve a nosotros de advertencia primeramente, y también de ánimo a que no dejemos de desistir en el Señor. Necesitamos creer al único Dios verdadero,
este Dios que estamos disfrutando todos los días. Por eso, hermano, sigamos en este mover, sigamos en este ambiente, no desistamos, prediquemos el Evangelio. Lo que Pablo ganó fue que él no dejaba de predicar el Evangelio, él seguía hablándole a las personas. Hoy el fuerte encargo del Señor y de los apóstoles que están al frente, hermano, es que no dejemos de dejar de predicar el Evangelio, que el Señor use nuestra boca, que el Señor use este canal para seguir llevando esta palabra profética a muchos lugares de la tierra, que el Señor siga hablándonos en esta noche y que el Señor siga mostrando su encargo en cuanto a la visión panorámica que tiene el Señor en esta hora. Jesús el Señor, que el Señor los bendiga y que sigamos disfrutando a través de nuestro hermano Miguel Ruiz Díaz. Jesús el Señor. Amén, hermanos. Siguiendo con este encargo que el Señor nos tiene preparado a través de sus profetas, Señor, queremos ver cómo Pablo quería llegar a la iglesia de Tesalonicense. No eran sus propias palabras ni sus propios méritos, sino que él quería llevar allí a un Dios vivo. Él no quería presentar allí otra religión, sino que quería presentar este Dios vivo, hermano, este Dios Padre para los tesalonicenses. Hermanos, vemos aquí que Pablo tenía un fuerte encargo, hermano, de llevarle a los tesalonicenses, hermano, pero no eran sus propias palabras. Él quería dar a conocer este Dios vivo, hermano. Yo en esta noche, hermano, también quiero darle a conocer este Dios vivo, este Dios que cambia y transforma nuestras vidas. Hermano, allí como llegó el apóstol Pablo a los tesalónicas, hermano, vemos allí que el Señor cambió su vida. Hermanos, cómo se despojaron ellos de sus ídolos, se despojaron de su ideología, de sus culturas que tenían, hermanos. Se transformaron al Dios vivo que le presentó el apóstol Pablo. Hermanos, hoy en nuestras vidas, hermanos, el Señor debe transformarnos, así como transformó esa provincia, hermano. El Señor quiere verdaderamente llevarnos, hermanos, a que nosotros podamos invocar su nombre. Hermanos, vemos aquí que a través de la obra de la fe, hermano, una fe trabajada en nosotros, hermano, es la que nos lleva a perseverar y a creer en el Señor. Hermano, vemos que los tesalonicenses, hermano, tuvieron allí la oportunidad de creer en su corazón, hermano, de creerle a este Dios vivo. Hermano, por eso ellos invocaron el nombre del Señor. Hermano, vemos aquí en Romanos 10:13, que todo aquel que invocar el nombre del Señor, hermano, será salvo. Por eso usted y yo, hermano, necesitamos invocar el nombre del Señor. Hermano, el Señor está esperando, hermano, que nosotros abramos nuestro corazón. Por eso en esta noche, hermano, yo abro mi corazón al Señor para que Él siga llenando mi vida, siga transformando. Señor Jesús, por eso, hermanos, queremos que cada día el Señor trabaje en nosotros. Hermano, y como hacen los colportores dinámicos, hermano, son jóvenes, son personas que van a distribuir, hermano, los libros espirituales a las calles. Hermanos, pero vemos un ejemplo a través de estos hermanos colportores dinámicos, que ellos llegan con una visión, hermano, llegan con una fe, hermano, y esa fe es la que transforma a aquellas personas que reciben estos libros espirituales. Hermanos, vemos aquí que Él puede orar por usted, hermano, puede cambiar su vida, puede cambiar mi vida. Hermano, por eso cada vez, hermano, que veamos estos colportores dinámicos, que los veamos en la calle, hermano, recibámoslos como el Señor. Hermano, no son por su propia fuerza que ellos salen a las calles. Ellos tienen la fe y la perseverancia en el Señor. Por eso cada día, hermano, sigamos creyéndole a esta palabra profética. Hermano, el Señor nos ha dado vida en abundancia. Por eso Él quiere que nosotros perseveremos de una manera constante, hermano, así como lo hicieron los tesalonicenses. Hermano, que ellos perseveraron hasta el final. Por eso cada día, hermano, sigamos llenándonos de este evangelio, sigamos profesando esta palabra, hermano. Por eso, gracias al Señor que Él nos ha dado luz, nos ha dado vida, hermano, a través de esta palabra profética.
Que el Señor cada día siga bendiciendo nuestras vidas y llene nuestro corazón de su palabra. Jesús es el Señor. Amén. Jesús el Señor, hermano. Gracias por esta palabra preciosa que el Señor está dando en estos tiempos. Una palabra para que salgamos de nuestra comodidad, salgamos de nuestro confort. Una palabra que nos alienta a ser uno y propagar el Evangelio, así como el apóstol Pablo fue usado en esa región. Cuando él llegó a esa parte, me impactó mucho, que predicó ese Evangelio de poder. Los griegos, los judíos, los que creyeron, para ellos no fue fácil, hermano. No fue fácil convertirse de los ídolos a Dios, hermano. Eso no es fácil. Porque aún, hermano, le quiero decir una cosa, aún nosotros todavía tenemos ídolos, tenemos cosas todavía en nuestro corazón que necesitan ser desarraigadas. ¿Y cómo sale eso de nosotros, hermano? Disfrutando del Señor, llenándonos de lo que Él es. Por eso me impactó mucho lo que el Señor nos está hablando, que esta iglesia, hermano, esta iglesia tuvo algo precioso. Pablo primeramente no habló sus propias palabras. Amén. Dice aquí en Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, hermano, hoy el Señor está dando una palabra preciosa para que nosotros avancemos. Me impactó algo que el Señor hablaba, que cuando nosotros salimos a hacer esta obra de fe, en amor, hermano, necesitamos ver algo. Hoy, hermano, necesitamos hacer esto de una manera, hermano, efusiva, con aliento, con ganas. Porque hoy ¿cómo convenció el Señor a través de Pablo a estos griegos? No era porque Pablo llegaba y porque la religión es fuerte, hermano. La política también. El conocimiento también. Bueno, hoy nosotros también, hermano, estamos ubicados también casi igual en esta misma, con esta misma característica. Está la religión, está la filosofía, está la psicología. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para convencer a las personas? Llevando este evangelio de poder. Amén. El hombre necesita conectarse con Dios. En el huerto de Belén, él perdió la conexión. Pero hoy, hermano, nosotros fuimos llamados, amén. Usted y yo fuimos llamados, sin usar tanta elocuencia, sin usar tanta capacidad de letra, hermano, solamente volviéndonos al Señor, haciendo la obra de amor. Es un trabajo en cada día nosotros para que las personas vean, hermano. Hoy nosotros somos testimonio. Mis compañeros de trabajo, mi hogar, donde yo quiera que esté, deben ver en mí ese hombre que tiene la vida de Dios, que quiere llegar hasta ello, hermano. Yo soy hoy, hermano, ese medio que va a llevar a las personas a enchufarse. Amén, a conectarse con Dios. Esa es la esperanza que esta humanidad tiene. Que Dios nos use a nosotros con este evangelio de poder para que ellos se conecten con Dios. Amén. Usted y yo, hermano, fuimos llamados para conectar a hombres con Dios. ¿No le parece eso algo precioso, hermano? Que usted y yo seamos estas personas que llevan el evangelio de poder que ha transformado primeramente mi vida. Y hay algo que quería aquí compartir, que el Señor nos está hablando en la hora de amor. Es que nosotros tenemos una esperanza, hermano. Amén. Nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La venida del Señor. Por eso nosotros vamos a trabajar en esta obra, hermano, de amor, sin importar qué dificultad haya, qué fatiga haya, qué oposición haya. Si nosotros estamos trabajando esta fe en amor, no nos va a importar servir con el que no quiero, no me va a importar ir donde yo quiera ir, sino que cuando yo tengo una fe, una perseverancia en la venida del Señor, no importa, hermano, vamos a avanzar en el Señor, porque para esto fuimos llamados, hermano. Usted y yo, sí, este año tenemos que revolucionar todo lo que están alrededor de nosotros. Este año, hermano, vamos a comenzar con un libro, con un puedo orar por usted. Hermano, llegó la hora. No crea que esta obra solamente de los hermanos que están al frente en la obra, ellos. Todos nosotros fuimos llamados, hermano. Usted y yo fuimos llamados para revolucionar a las personas. Hermano, hoy en día se está dando palabras de conocimiento, palabras de positivismo, se está dando filosofía, psicología, pero usted y yo no.
No somos así. A usted y yo se nos fue confiado este evangelio. Amén. Este evangelio, usted y yo lo tenemos, hermano. ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos? Únicamente lo que tenemos que hacer es depender del Señor. Llenarnos de Él, ser guiados por Él. Y vaya, hermano, abra su boca y el Señor va a hablar a través de usted y a través de mí. Jesús es el Señor. Yo quiero que quedemos conectados con el Señor y con el hermano que nos va a hablar a partir de ahora, hermano Evelio. Amén. Jesús es el Señor, hermano. Amén. Gloria al Señor, porque el Señor bien, este día nos quiere hacer un resumen de Primera Tesalonicense y nos va a hablar de 14 aspectos que resumen la primera epístola de Tesalonicense. Pero el Señor comenzó con el primer aspecto, la oración de acción de gracias. Y vemos que en Tesalonicenses 1:2 dice que damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Vemos aquí que Pablo introduce esta epístola dándole gracias a Dios por todo y por los hermanos que están ahí, porque él tenía claro que la fe de ellos los iba a alcanzar, la fe los iba a alcanzar. Entonces, gloria al Señor, porque hoy este aspecto nos muestra que nosotros debemos de dar gracias a Dios en todo, para que el Señor nos tenga gracia en nosotros y podamos alcanzar los objetivos. El segundo aspecto dice que dejando ídolos y se convirtieron a Dios. El Señor aquí nos muestra cómo los tesalonicenses, a pesar de que tenían varios ídolos, porque esta región habían muchos ídolos. Las personas tenían para cada cosa un ídolo. Eran politeístas. Pero el Señor muestra aquí en el versículo 9 que dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiesen y cómo os convertís de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando llega esta palabra que debemos servir a ese Dios vivo y verdadero a los tesalonicenses, hubo una gran controversia porque ellos estaban acostumbrados a muchos ídolos y aún decían que si había un solo ídolo se iba a volver como una monarquía, algo así como que el poder se iba a concentrar en una sola cosa. Hermanos, pero Pablo llegó a explicar y llegó a llevar ese evangelio de ese Cristo que lo contenía todo, que en él había todo lo que las personas de ahí de los tesalonicenses necesitaban. Este Dios de poder, este Dios que tenía todo, le podía resolver todas sus situaciones. Hermanos, hoy nosotros tenemos ese Dios que vino con poder a salvarnos, a resolver tantas situaciones, a ayudarnos en tantos problemas que este mundo hoy nos coloca para apartarnos de ese Dios verdadero. Entonces, gracias al Señor, porque en ese tiempo Pablo llegó a los tesalonicenses a presentar ese Dios verdadero. Hoy nosotros tenemos personas también que llegaron a nuestras vidas a presentarnos ese Dios verdadero. Hermano, ese Dios que nos transforma. Me transformó a mí. Hermano, puede transformar a usted, está transformándolo a usted y puede transformar a las personas, a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, hermano, a toda la humanidad. Hoy tenemos tenemos esa gracia de tener este evangelio para llevarlo a esas personas y se puedan convertir de los ídolos, que hoy también hay, hermanos. Hoy hay en nuestras vidas muchos ídolos, pero sabemos, y el Señor nos está aclarando, que solo hay uno verdadero. Amén. El tercer aspecto dice el proceder de los apóstoles, y nos muestra cómo el Señor
llegó, cómo Pablo y los apóstoles procedieron llevando el evangelio a las personas. ¿Para qué? Para que se convirtieran. Vemos que estos apóstoles no llegaron buscando fama ni buscando ser relevantes en la humanidad. No, ellos llegaron con un vivir. Ellos llegaron a llevar ese evangelio puro, ese evangelio de resurrección, ese evangelio que daba vida, predicando ese evangelio que daba vida, que daba vista a los ciegos, que sanaba a los enfermos. Por eso ellos no llegaron con un propósito de ser, de ganar famas ni nada de eso, sino que querían era que las personas se convirtieran. Pero el Señor nos hablaba que a veces nuestro corazón es engañoso y nosotros, por ejemplo, venimos a llevar el evangelio y queremos llevarnos nosotros Señor Jesús, la gloria. No, el Señor quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos para gloria de Él. Entonces, y aquí nos muestra que Él quiere una iglesia que tenga un corazón puro, que no haya impureza en nosotros cuando hablemos el evangelio, cuando le servamos a alguien, no haya impureza en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros, construir en nosotros ese hijo varón que va a traer al Señor por segunda vez. Por eso Él quiere también, Él quiere buscar, hermano, Él quiere que usted y yo seamos esos, Señor, esa fortaleza de Sión. Hermano, esa fortaleza de Sión que el Señor nos hablaba en semanas anteriores, esos son los de corazón puro. ¿Y sabe quiénes son esa fortaleza de Dios? Usted y yo, hermano, porque tenemos ese corazón puro para llevar el evangelio, para servirle a los hermanos. Hermanos, hoy tenemos hermanos nuevos, personas, hermanos, que están necesitando de una nodriza, de esa madre, Señor, que son nuestros hijos, esos hijos que nosotros cuidamos y amamos sin esperar nada a cambio. No esperamos un sueldo por cuidarlo a nuestros hijos. Una madre no espera un sueldo por cuidar a sus hijos. No, ella los cuida con amor. Hermanos, hoy tenemos la iglesia, tenemos las personas para cuidarlos con amor, sin esperar nada a cambio. Oh Señor Jesús, amén. Nuestro hermano Henry va a continuar con este encargo que es precioso. Amén. Amén, Jesús el Señor. Hermanos, continuando con este encargo de la visión panorámica y entrando ya en estos aspectos maravillosos, Dios desea en cada uno de nuestras vidas, usted de manera personal allí desde su casa, es recibir cada aspecto y profundizar en ellos y ir a ellos para ver en cuál Dios quiere que yo pueda practicar. Es un asunto de vivir cada aspecto, de practicar cada aspecto, para que por medio de 1 Tesalonicenses nosotros podamos seguir avanzando. Amén. Hermano, y continuando en estos aspectos que venía desarrollando nuestro hermano Evelio en el encargo del Señor, había un cuarto aspecto, y este aspecto el Señor lo llamaba el secreto del progreso espiritual, basado en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, un versículo donde nosotros necesitamos ir a Él con mucha realidad y con mucho gozo. Mire lo que dice este versículo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, hay un secreto. Este versículo nos muestra que hay un secreto para progresar espiritualmente. Y ese progreso espiritual no se consigue por nuestra capacidad, por nuestra elocuencia, por nuestro conocimiento, por saber muchas cosas. No es por sus habilidades que usted probablemente quiera progresar espiritualmente. Hermano, este versículo nos muestra un secreto maravilloso.
Y este secreto es que nosotros podamos confiar en la palabra que estamos recibiendo. Este versículo dice, según es verdad. Esa verdad, hermano, es la palabra profética que está siendo dada a través de los apóstoles, de los canales que Dios está usando. Hermano, el secreto está en unirnos a este ministerio. El secreto está en que usted pueda ver el canal que Dios está usando. Hermano, los canales, el apóstol que Dios ha confiado esta verdad, esta palabra. Nosotros confiando en los apóstoles, en los profetas que Dios ha confiado, hermano, la palabra va a poder actuar en nosotros. Hermano, es un asunto de que la palabra, hermano, sea practicada en nosotros y trabaje. Hermano, una vez más, no es por nuestra elocuencia, no es por nuestro conocimiento. Y hay un versículo, hermano, que nos confirma, hermano, que nosotros necesitamos confiar en el que Dios ha escogido, los apóstoles. Necesitamos confiar en la palabra profética. En Juan, capítulo 6, hermano, rápidamente, versículo 28, el Señor nos mostraba también, a través de la comunión que el Señor transmitía a través del hermano Pedro, decía, Juan 6, 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Una pregunta. Y 29, respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermano, vamos a confiar en los apóstoles. Hermano, la palabra profética, uniéndonos. Si usted quiere progresar espiritualmente, hermano, el secreto está en confiar. Hermano, en ver en qué Dios está usando. Amén. Entonces, dejemos de confiar en nuestra capacidad, vamos a confiar más en el Señor. Amén. Hermano, el siguiente punto que el Señor desglosaba y es la persecución de los judíos. Eso está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 14 al 16. Hermano, y esto, aquí el Señor nos mostraba a través de la palabra profética, hermano, que hubo una gran persecución. Esta persecución impidió que Pablo predicara el evangelio, siguiera llevando el evangelio a los tesalónicos, como dice el versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces, hermano, como dice aquí esta porción, Pablo quiso consolar a los tesalonicenses en cuanto a la persecución que sufría. Entonces, este ítem el Señor lo llamaba la persecución de los judíos, pero había un ítem más, un aspecto más, y es la preocupación por la salida abrupta. Hermano, y aquí vemos que los apóstoles tuvieron que salir de Tesalónica por la persecución de los judíos. Y Pablo, en amor, hermano, él estaba bastante dolido, porque él sabía que esta ciudad, hermano, era prometedora, habían recursos, esta ciudad podía avanzar como iglesia, hermano, y eso le dolió en el corazón a Pablo, hermano, y por causa de estas persecuciones ellos tuvieron que salir. Por eso, en el versículo 17, que es este ítem, el Señor nos decía, ausencia de Pablo de la iglesia, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo, mire, la preocupación de Pablo hacia la ciudad, hacia la iglesia, ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. En Pablo había un deseo de ir nuevamente a esta ciudad, a los hermanos de Tesalónica, pero dice aquí, ciertamente una y otra vez, pero Satanás no se estorbó. Hermano, aquí vemos esta preocupación. Hermano, Dios desea que nosotros también haya una preocupación por los santos, preocupación por la iglesia. Hay persecuciones, hermano, pero en nosotros debe haber un ardor en nuestro corazón, en nuestro ser, hermanos, de confirmar a los hermanos a avanzar, hermanos, a consolar a los hermanos, a introducirlos, hermanos, que todo esto nos lleve, hermano, a una realidad. Cada aspecto que el Señor está desarrollando esta noche, que usted está disfrutando desde su casa, hermano, consideremos, Dios está llevándonos a considerar que nosotros podamos avanzar en cada aspecto, amén. Hermano, el siguiente aspecto, que es el aspecto séptimo, de 14 aspectos, es la segunda oración de Pablo, y eso lo encontramos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11 al 3, dice, mas el mismo Dios y Padre de nuestro y nuestro Señor Jesucristo,
dirija nuestros caminos a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermano, aquí Pablo anhelaba, hermano, que los tesalonicenses fueran totalmente salvos. Por eso Pablo, en esta segunda oración, hermano, en esta oración, su deseo era que los tesalonicenses pudieran ser afirmados en vuestros corazones y, hermano, y irreprensibles en santidad. Hermanos, nosotros podamos también ser unidos, que podamos ser afirmados cada día, que nuestro corazón, hermanos, sea un corazón puro delante del Señor, hermanos, para que podamos seguir avanzando. Amén. Hermano, el punto octavo, el Señor lo titulaba la exhortación a la santidad. Y eso está ya en el capítulo 4, que es llamado la vida que agrada a Dios. Y hay dos versículos muy cruciales que el Señor nos llevaba a disfrutar. Y es el versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hermano, sabemos en el contexto de este versículo, hermano, que la religión griega, la religión que estaba allí, hermano, atacando, hermano, era una religión que era unida a la fornicación. Habían diosas que promovían el sexo, la fornicación, y Pablo, hermano, tuvo que mostrar que en la vida de la iglesia no se practica tales cosas. Hermano, como la fornicación, Dios desea que nosotros tengamos una vida agradable delante de Dios, una vida apta delante de Dios. Por eso Pablo siempre afirmaba y continuaba diciendo que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hermano, en la iglesia no se practican tales cosas. En la iglesia es una iglesia pura, santa, hermano, apartada de tales cosas. Que el Señor nos lleve, hermano, a que nosotros podamos rendirnos más al Señor. Esto es un asunto de que nosotros nos conectemos más al Señor, un asunto que nos consagremos más al Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles donde el enemigo siempre va a querer codiciar, siempre va a querer mostrar muchas cosas a usted, hermano, a usted, hermana. Pero Dios en esta noche una vez más nos confirma y nos aclara. En la vida de la iglesia no se practican tales cosas. Que nos lleve el Señor a seguir avanzando. Amén. Hermano, el aspecto siguiente es llamado el amor fraternal. Amén. Hermano, siéntase gozoso en este aspecto. Hermano, la palabra en 1 Tesalonicenses 4, el 9 al 12, hermano, los hermanos en Tesalónica tenían gran ejemplo. Gran ejemplo porque en el versículo 9 nos afirma, mire cómo dice este versículo, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Imagínense, los tesalónicas hasta dónde llegaron. No es necesario que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido. Hermano, y esta era una iglesia, hermano, que era ejemplar. Hermano, en la vida de la iglesia, hermano, nos debe gobernar el amor fraternal. Hermano, sí, en el amor fraternal el Señor nos mostraba que rigen las reglas, rige el esfuerzo humano, nos chocamos, hay situaciones. Pero hermano, en la vida de la iglesia, en el amor fraternal, hermano, el Señor puro mismo va a ser el centro, va a ser nuestro gozo, va a ser nuestra alegría. Hermano, y de verdad nosotros como hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos considerar, necesitamos restaurar el amor fraternal. Hermano, ¿cuántos de los presentes que están en su casa desean restaurar este amor fraternal? Diga un fuerte amén. Hermano, vamos a restaurar este amor fraternal. Amén. Hermano, seguimos avanzando. Y el siguiente aspecto es la esperanza de la venida del Señor en 1 Tesalonicenses 4, el 13 al 18. Hermano, a través de las persecuciones, hermano, hubo muchos que fueron martirizados, muchos que murieron, pero Pablo trajo esperanza para tales hermanos, hermanos, mostrando que los que murieron, no fue que murieron,
sino que durmieron en el Señor. Hermano, y por eso el versículo 16 del capítulo 4, Pablo decía, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos de Cristo resucitarán primero. Hermano, hay motivo para vivir, porque hay una esperanza. Hermano, nuestros familiares, aquellos que murieron en Cristo, no murieron sino que durmieron. Hermanos, hay esperanza. Hermano, el siguiente ítem es la vigilancia y la sobriedad. Hermano, y esto ya entra ya en el último capítulo de Tesalonicenses, donde el Señor nos decía, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hermano, y aquí es un asunto de vigilar. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, en acontecimientos cruciales. El Espíritu nos mostraba todo esto que está ocurriendo en el Medio Oriente, los países que están alrededor de Israel, donde son contrarios a Él, pero poco a poco, a través de las profecías, ya hay acuerdos de paz, hermano, y todo esto, hermano, nos necesita despertar. Necesitamos levantarnos, vigilar que la venida del Señor cada día está más cerca. Por eso el Señor nos decía, ante tales acontecimientos, amados hermanos, tenemos que prepararnos aprovechando las oportunidades para madurar. Hermanos, necesitamos aprovechar cada día, cada segundo que el Señor nos da en la vida de iglesia, hermano, para madurar, hermano, porque la venida del Señor está cada vez más cerca. Amén. Hermano, y ya para ir culminando, uno de los últimos ítems es cómo velar. Una pregunta, y eso está desde el capítulo 5, del 12 al 22. No vamos a desglosarlo todo, pero sí vamos a tener un punto de aquí. Y uno de los puntos es que no debemos desperdiciar la profecía, como está en el versículo 20. No menosprecie la profecía. Hermanos, vamos a valorar la palabra profética. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en esta noche estamos siendo alentados? Hermano, y no solamente esta noche, todos los días la palabra profética, el hablar profético a través de los apóstoles, la literatura cristiana, todo lo que el Señor nos da, hermano, es por amor a nosotros. ¿Y qué nos compete a nosotros? No desperdiciar esta palabra. Vamos a valorar la palabra profética cada día. Amén. Hermano, y ya el último ítem es la oración final. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Que el Señor nos decía, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermano, hay uno que nos llamó, dice aquí, fiel es quien nos llama. Hermano, que el Señor nos lleve a seguir valorando cada vez la palabra. Como dice el versículo 25, hermanos, orar por nosotros. Como iglesia necesitamos seguir orando por los hermanos que nos presiden. Hermanos, a pesar que son los hermanos que están al frente, hay mucha presión, hay mucho ataque. Y nosotros como el cuerpo de Cristo necesitamos orar por tales hermanos. Saludar a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hermanos, que el Señor nos lleve a practicar cada aspecto con mucha realidad. Tengamos a nuestros hermanos que nos presiden con estima, valoremos, respetemos estos principios. Que el Señor nos lleve para seguir avanzando como iglesia. Jesús es el Señor. Que en un momento vamos a transmitir unos encargos de parte de Dios para toda la iglesia. Amén. Dios los bendiga a todos. Aleluya, hermanos. Gloria al Señor por darnos esta palabra rica, esta palabra llena de vida, llena de luz y lo más importante, la dirección que Dios nos está dando para avanzar juntos hacia su reino y gloria. Queremos dar unos anuncios que son encargos para toda la iglesia, para que estemos allí en la presencia del Señor con súplica y ruego, orando al Señor para que Dios en su gran amor y misericordia y su gracia abundante se derrame en cada punto que vamos a compartir. Amén, santos. Esta tarde fue el sepelio de nuestra hermana Damari Vibra, una sierva de Patillal. Ella falleció ayer.
una hermana muy linda de 20 años de vida de iglesia, tenía un cáncer en la matriz y bueno, se complicó y en la soberanía del Señor, en su voluntad que es perfecta, buena y agradable, ella partió con el Señor. Ella fue raptada por el Señor. Seguimos orando por todos los familiares, por su esposo, nuestro hermano Carlos, y por todos sus hijos, y por la iglesia en Patillal, para que el Señor sea consolándolos y fortaleciéndolos. También, amados hermanos, nuestra hermana Noemí, gracias al Señor, día a día va mejor. Seguimos orando por la sierva hasta que sea su salud sea completamente restablecida. Nuestra hermana Matilde Rojas ha pedido oración a toda la iglesia. Tiene una hermanita, su hermanita Margot Rojas, de hace ya una semana con COVID y está delicadita, está en UCI. Ya la iglesia está intercediendo, creemos en ese poder del Señor, en su gran amor, en su misericordia, y Dios se va a manifestar para que Él sea exaltado y toda esta familia, la familia de nuestra hermana Matilde Rojas, sea ganada por el Señor. Seguimos orando por nuestra hermana Margot Rojas. Nuestra hermana Melba también ha pedido oración por su cuñado Ricardo. Él hace ya más de un año tiene un derrame cerebral y en estos días estaba en la clínica y fue contagiado con COVID. Se encuentra en UCI. La hermana ha pedido oración por él, por su familia. La familia ha estado cerca de él, ahora cuidando allá cuando antes entra a UCI. Nuestra hermana pide oración porque toda la familia que ha estado ahí en el entorno, ni Dios lo quiera, Dios no lo permita, puede estar contagiado con COVID, aunque no hay nada concreto. Que Dios allí guarde a nuestra hermana Melba y a toda su familia y que Dios también derrame su amor y misericordia para nuestro hermano Ricardo y sea restablecido en su salud. Hermano, aleluya, porque nosotros seguimos unidos al Señor en todo lo que nos está dando en la vida de la iglesia. Mañana hay reunión de niños a las 4:30 de la tarde. Señor va allí a atender a sus hijitos, niños de 4 años hasta 12 años. Esa reunión gloriosa que el Señor nos dio por la plataforma de la iglesia en Zoom. Entonces, vamos a colocar a nuestros niños mañana a las 4:30 delante del Señor para que Dios los llene y los siga saturando. Amén. También pedimos oración por todos los hermanos que salieron desde diciembre y comienzo de enero a vacaciones. Ya unos regresaron, pero muchos hermanos ya regresan, están regresando hoy en la noche y muchos regresan mañana, sábado. Tu hermano Antonio Sabini está desde diciembre en Bogotá con su familia. Tu hermano Juan Pablo también está en los Santander haciendo un recorrido por todo el departamento, paseando con su familia, descansando. Y muchos hermanos que están en sus vacaciones, oremos para que el Señor los traiga de regreso este fin de semana. También muchos hermanos salen de vacaciones desde mañana, salen de paseo hasta el lunes. Oramos por esos santos también, que Dios los lleve, los guarde, los proteja. En este momento también difícil que estamos pasando en el país con esta pandemia, el COVID, que hay un pico muy alto en muchas regiones. Entonces recomendamos a los hermanos que salen de mañana a su descanso, por favor, hermano, en el lugar que llegue, vamos a guardar todos los protocolos de bioseguridad. No nos vamos a relajar. Y nosotros que estamos aquí en la ciudad también tenemos que estar allí con mucho temor y temblor, cuidándonos, cuidando este templo, porque el pico está alto en todo el país. Que Dios guarde a la iglesia, salve a la iglesia y salve a la humanidad también. Amén. El domingo, hermano, el Señor nos espera a todos. De 8 a 10 el sector A de Maregua al norte y de 10 a 12 el sector B. Aleluya, porque seguimos unidos al Señor, pegados a la vid. Él viene pronto, como Dios nos hablaba. Y hoy estamos en la vida de la iglesia disfrutando esta palabra profética, practicando juntos y avanzando hasta el fin. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. La gran fiesta, Dios lo espera. Este es el invitado especial del Señor. Vamos a hacer memoria de Él. Vamos a exaltar su nombre. Vamos a disfrutar de la mesa del Señor. El domingo, Dios nos espera a todos. También recordamos a todos los hermanos
los diezmos, las ofrendas, los votos, voto unánime de Bucafé. Sigo sembrando ahí con el Señor, siendo fieles al Señor. También tenemos el periódico, hermano, para sembrar la palabra. Somos esos Pablo hoy que llevan la palabra por todo lugar. A 1.500 pesos cada periódico. El domingo hay un grupo de hermanos aquí distribuyendo el periódico, 3 por 4.000. Aleluya, santo. Seguimos avanzando en el Señor, en su gran amor, misericordia y en su gracia. Que Dios bendiga a la iglesia, bendiga a los profetas que el Señor usó esta noche. Qué rica palabra, que Dios siga allí saturando su alma y que cada día seamos más humildes y sencillos para que el Señor nos pueda usar como Él quiere. Amén. También nuestro hermano Henry va a dar el último anuncio de los jóvenes. La conferencia de jóvenes, adolescentes y jóvenes mayores, ya mañana a las 10 de la mañana comienza la palabra. Entonces nuestro hermano en 2 minutos nos va a compartir sobre este encargo. Amén, Jesús es el Señor. Hermano, esta comunión ya empezó, gracias al Señor. Hermano, inició con una palabra profética a través de nuestro hermano Miguel Más para los padres, cómo salvar a los hijos, salva a mi hijo, hermano, donde el Señor aclaró muchas dudas, pero para los adolescentes inició el día de ayer, que fue la apertura a las 6 de la tarde, un momento de alabanza, de oración. Dios ministró a través de este momento de adoración. También el Señor transmitió una palabra de aliento y de dirección a través del hermano Roberto. Amén. Hermano, pero queremos transmitir que desde el día sábado, a partir desde las 8 en punto de la mañana, hermano, comienza el primer mensaje. Amén. El sábado habrá 3 mensajes. El segundo mensaje será a la 1 de la tarde y el último mensaje será a las 6 de la noche. Amén. Y el día domingo habrán 3 mensajes también para los adolescentes. Será desde las 8 de la mañana el día domingo, 1 de la tarde el día domingo y 7 de la noche el día domingo. Amén. Y esto finalizará el día lunes. Amén. Entonces, amados hermanos, animamos a los papás, los padres de los adolescentes, les rogamos en el Señor, anime a su hijo, péguelo, conéctelo con el Señor. Se está haciendo una labor de amor. También se está llamando, enviando WhatsApp, se está llamando vía telefónica. Pero usted como padre también anime a su hijo y anímelo a pegar con el Señor. Y la semana siguiente, desde el 14 al 17, será la gran conferencia global, pero ya de jóvenes. Amén. Todo esto para que estemos orando. Hermanos, será la semana siguiente, del 14 de enero al 17 de enero. Jesús es el Señor. Vamos a terminar orando, dando acciones de gracias al Señor por esta palabra profética de esta noche. Amén. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Señor, agradecido estamos contigo, Señor, por darnos esta palabra profética. Señor, gracias porque tú nos hablaste, Señor, a través de cada siervo. Señor, toma nuestra vida. Llévanos a practicar cada ítem, cada punto. Llévanos a tener, Señor, esta visión panorámica en nuestras vidas. Señor, que podamos caminar, que podamos avanzar, que podamos ver que estamos en tiempos difíciles, Señor, y no hay tiempo que perder. Necesitamos madurar, valorar tu palabra. Señor, bendice la vida de todos los hermanos que están en sus casas. Señor, sigue creciendo en nosotros. Bendice nuestras vidas. Jesús es el Señor. Dios lo bendiga a todos y nos vemos en una próxima transmisión. Amén. Amén, hermano. Y ya recordando el servicio de aseo, este sábado, el sector B. Amén. Jesús es el Señor. La visión que recibí me conquistó y me hizo renunciar a lo que soy. Aunque no la pueda entender, ni en palabras dar a conocer, no me puedo resistir a lo que vi. Lo que eres, Dios, desea ser en mí. En gloria me harás parte de ti. Me entregaré, nada me impedirá luchar contigo. Y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertas
ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría